¿Alguna vez has vivido un momento que sin darte cuenta cambió por completo la forma en que ves la vida? Yo pensé que solo estaba comenzando otro turno, de esos en los que uno entra al hospital ya sabiendo que el día será agitado. Pacientes llegando, exámenes para evaluar, protocolos a seguir. Nada parecía diferente, hasta que una consulta inesperada me hizo detenerme. Frente a mi escritorio se sentó un hombre que cargaba en la mirada algo que no logré descifrar de inmediato. Había una mezcla de cansancio y valentía, como si estuviera listo para decir algo que llevaba guardando desde hacía mucho tiempo. En la historia clínica, apenas un diagnóstico más dentro de la rutina hospitalaria. Pero en el silencio, yo presentía que había una historia escondida, más grande de lo que cualquier dato clínico podría revelar. Y en ese instante, sin imaginarlo, estaba a punto de escuchar una confesión que cambiaría para siempre la forma en que entendía la medicina y la humanidad. Entró en la sala, despacio, como si llevara sobre los hombros el peso de muchas historias. Tendría unos 40 años, la piel marcada no solo por el tiempo, sino también por la vida dura que había enfrentado. Al inicio, evitaba mi mirada, como si quisiera protegerse de otro posible rechazo. En la ficha, el diagnóstico ya estaba escrito: VIH. Para muchos, sería apenas una línea en un papel, un detalle clínico que exigía protocolos específicos y medicamentos rutinarios. Pero para él, aquello representaba una carga que iba más allá de cualquier estadística médica. Mi papel, como médico, siempre había sido examinar, prescribir y orientar. Sin embargo, desde el momento en que cruzó la puerta, percibí que esa consulta sería diferente. No era solo un cuerpo pidiendo tratamiento, era un ser humano que necesitaba ser escuchado. Aún así, yo estaba tan acostumbrado al ritmo frenético de las atenciones que por algunos instantes intenté aferrarme al guión habitual: preguntas rápidas, exámenes de laboratorio, anotaciones formales. Pero mientras llenaba los campos en la pantalla, sentí que él me observaba en silencio, esperando algo que iba más allá de las respuestas técnicas. Se presentó con una sonrisa tímida. Contó que trabajaba en servicios informales, siempre corriendo para poder pagar el alquiler. No tenía familia cerca y al mencionar a los amigos, la voz le tembló. Algunos se alejaron después del diagnóstico, dijo, como quien intenta naturalizar el dolor. Yo sabía que el VIH ya no era la sentencia de muerte que había sido décadas atrás. Los avances científicos habían cambiado drásticamente el pronóstico, permitiendo que muchos llevaran una vida larga y saludable. Pero el prejuicio, ese seguía pesando más que el propio virus. Mientras lo escuchaba, recordé cómo la Facultad de Medicina nos prepara para descifrar síntomas, clasificar enfermedades y proponer conductas. Pero nadie nos enseña, de verdad, a lidiar con el silencio cargado de vergüenza de un paciente. Nadie nos muestra cómo enfrentar la mirada de alguien que, más que el miedo a la muerte, teme la soledad y el juicio. Y fue precisamente esa mezcla lo que vi frente a mí. Habló de cómo descubrió el diagnóstico: una fiebre persistente, exámenes que tardaron más de lo esperado, la llamada inesperada que confirmaba lo que ya temía. Dijo que el mundo se derrumbó en ese instante, no porque creyera que iba a morir pronto, sino porque no sabía cómo contárselo a las personas. Poco a poco notó que algunas puertas se cerraban. Colegas de trabajo comenzaron a evitarlo, vecinos murmuraban, y hasta dentro de su propia familia se sentía observado como si fuera un extraño. Yo lo escuchaba, pero al mismo tiempo reflexionaba. ¿Cuántas veces ya había atendido a personas con VIH sin detenerme a pensar en el impacto humano detrás del diagnóstico? ¿Cuántas veces me limité a los protocolos sin ofrecer nada más que fórmulas y orientaciones?
Fue duro reconocerlo, pero percibí que yo también había contribuido, aunque indirectamente, a la sensación de aislamiento que muchos pacientes cargaban. Él, sin embargo, no hablaba con rencor. Había una calma sorprendente en sus palabras, como si hubiera aceptado que el mundo podía ser cruel, pero aún así había espacio para la esperanza. Doctor, yo no quiero solo vivir más tiempo, yo quiero vivir de verdad, dijo, mirándome a los ojos por primera vez. Esa frase resonó en mí. No era una queja sobre dolor físico, tampoco un pedido de medicación extra. Era un clamor por dignidad, por ser visto más allá del virus. En ese momento sentí que estaba frente a un parteaguas. La medicina que yo practicaba hasta entonces parecía pequeña frente a la grandeza de lo que él compartía. Era como si el hospital, con toda su estructura, no tuviera la respuesta a la pregunta que él realmente traía. Y fue en ese instante cuando percibí algo simple, pero transformador. A veces, lo que más cura no está en una prescripción, sino en una escucha verdadera. Mientras él hablaba, un pensamiento me atravesó. ¿Cuántas historias como la suya ya habían pasado por mí sin que yo realmente hubiera prestado atención? ¿Cuántos pacientes traté como números sin percibir el peso invisible que cargaban? Yo no lo sabía, pero esa sería apenas la primera capa de una revelación mucho mayor. Y fue precisamente allí, en la fría sala de un hospital, donde la medicina dejó de ser solo ciencia para convertirse también en humanidad. Si te gusta escuchar historias que muestran ese otro lado de la medicina, el lado humano lleno de reflexiones, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada relato va mucho más allá de un caso clínico. Son vidas, lecciones y emociones que merecen ser recordadas. Me dijo que estaba bien. Las palabras salieron rápidas, casi ensayadas, como si quisiera convencerme o convencerse a sí mismo de que la vida estaba bajo control. Estoy tomando los remedios correctamente, doctor. No tengo nada de qué quejarme. La sonrisa que acompañaba la frase era artificial y los ojos revelaban lo contrario. Era como si detrás de aquella aparente tranquilidad hubiera un muro levantado con mucho esfuerzo. Ya había visto ese tipo de comportamiento en otros pacientes. El intento de parecer fuerte, de no dar trabajo, de esconder el dolor para no ser etiquetado como frágil. Sin embargo, algo en la forma en que lo decía me llamó la atención. No era solo una máscara social, era casi un pedido de auxilio disfrazado. Continué la consulta con la rutina de siempre. Revisé los exámenes, orienté sobre la adherencia al tratamiento, hablé de la importancia de no faltar a las consultas. Él escuchaba, asentía con la cabeza y repetía: «Sí, doctor, lo sé, todo está bien». Pero había pausas largas entre las frases, respiraciones más profundas de lo necesario y una mirada fija en el suelo cada vez que yo intentaba sostener el contacto visual. Fue entonces cuando, en uno de esos silencios, dejó escapar una frase casi imperceptible. A veces pienso que sería más fácil si... Bueno, mejor lo dejo. Se interrumpió a sí mismo y cambió de tema. Ese fragmento fue la chispa. Allí estaba el detonante, la primera grieta en la armadura que había construido. No necesité manuales para entender que había mucho más detrás de esa frase cortada. Le pedí que me contara un poco sobre su rutina. Dijo que trabajaba cargando cajas en un depósito, que evitaba salir mucho y que prefería no hacer nuevas amistades. Cuando le pregunté el motivo, respondió con una media verdad. «Ah, doctor, hoy en día uno no puede confiar en nadie». Yo sabía que no era solo desconfianza, era miedo, miedo a ser rechazado, miedo a que alguien descubriera su diagnóstico, miedo a convertirse en blanco de comentarios crueles. La mentira no estaba en el contenido de sus palabras, sino en el intento de esconder lo que realmente sentía. No quería admitir que estaba solo.
No quería decir en voz alta que el peso del estigma dolía más que los efectos secundarios de las pastillas. Esa era la ruptura. Ya no sé. Trataba de un paciente pidiendo orientación médica, sino de un ser humano pidiendo ser visto más allá de la enfermedad. Respiré hondo. Percibí que, si seguía únicamente el protocolo, perdería la oportunidad de alcanzar aquello que él intentaba, tímidamente, compartir conmigo. Con cada frase no dicha, con cada silencio prolongado, entendía mejor. Necesitaba a alguien que lo escuchara sin juzgar. Entonces decidí interrumpir la fría secuencia de preguntas médicas. Lo miré y dije, aquí no necesitas fingir que todo está bien. Puedes hablar. Por un instante pareció sorprendido. Los ojos se llenaron de lágrimas contenidas y el cuerpo se relajó como quien finalmente encuentra un espacio seguro. En ese segundo, el consultorio dejó de ser solo un ambiente clínico. Se convirtió en un lugar de confesión, de liberación. Respiró hondo y murmuró, «Doctor, lo peor no es la enfermedad, lo peor es vivir escondido». Esa frase quedó grabada en mí. Era como si hubiera abierto la puerta de un cuarto oscuro, donde guardaba sus dolores más profundos. Allí estaba la verdad que había intentado esconder con sonrisas forzadas y respuestas ensayadas. No era el VIH lo que lo sofocaba, sino la soledad, el prejuicio y el miedo constante a ser rechazado. Mientras lo escuchaba, percibí que estaba frente a algo mucho más grande de lo que cualquier tratamiento podría resolver. Esa consulta ya no era solo sobre salud física, era sobre dignidad, sobre dar voz a alguien que tantas veces había sido silenciado por el estigma. Y fue en ese instante, al presenciar esa ruptura del silencio, cuando entendí que la medicina puede ser mucho más que exámenes y protocolos. Puede ser el espacio donde alguien finalmente se siente visto, que cualquier prescripción médica. La tensión seguía creciendo, porque cuanto más intentaba acercarme a él, más consciente me volvía de que existían barreras invisibles, años de rechazo, miedo, dolor acumulado, que no se disipan de inmediato. La escalada no era solo suya, era mía también. Estaba aprendiendo a veces de forma dolorosa que cada paciente es una historia compleja y que la medicina se expande cuando aprendemos a mirar más allá de la historia clínica. Y así, entre silencios, pequeñas confesiones e intentos de acercamiento, la tensión se volvió casi palpable. Lo que parecía ser una consulta simple se transformó en una inmersión profunda en la experiencia humana, donde los protocolos y el conocimiento científico son solo una parte de lo que significa cuidar de alguien de verdad. El punto de inflexión ocurrió en un momento que parecía, a primera vista, común. Llegó al consultorio con pasos vacilantes, la mirada más cansada que en las consultas anteriores. Pero había algo distinto, una determinación silenciosa que no se veía en días pasados. Me senté frente a él, preparado para la rutina, pero intuí que hoy no sería solo una consulta más. Comenzó a hablar despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Contó sobre los años en que vivió, ocultando su condición, sobre amistades que desaparecieron en cuanto supieron el diagnóstico, sobre familiares que no lograban lidiar con la situación. Cada frase traía consigo el peso de una soledad acumulada, de experiencias que nadie debería cargar solo. Fue en ese instante cuando percibí que todas las máscaras que había usado hasta entonces estaban cayendo. «Doctor, nunca le conté esto a nadie», dijo él, con la voz casi en susurro. Y allí estaba la confesión que yo había sentido venir desde la primera consulta, el núcleo de un sufrimiento que solo podía imaginar. Reveló cómo, durante años, había sentido miedo no de la enfermedad en sí, sino del juicio de las personas a su alrededor,
del prejuicio silencioso que corroe más que cualquier virus. Habló de noches en vela, de lágrimas escondidas y de una sensación de invisibilidad que ningún medicamento podía tratar. Mientras lo escuchaba, sentía una mezcla de emociones: tristeza, impotencia, pero también una profunda reverencia. La medicina que yo conocía, aquella enfocada en diagnósticos, protocolos y resultados, parecía insuficiente ante la verdad que él traía. Comprendí, de manera inmediata y visceral, que cuidar de alguien va mucho más allá de prescribir remedios. Es reconocer la humanidad detrás de cada paciente. Entonces, habló de pequeños gestos que le daban esperanza: una conversación amiga, una mirada atenta, un profesional que no solo hacía preguntas clínicas, sino que realmente escuchaba. Y fue en ese punto que percibí que, sin darme cuenta, yo había comenzado a desempeñar ese papel para él. La diferencia no estaba en los exámenes, sino en la presencia, en la atención, en la validación de lo que sentía. Lo que reveló lo cambió todo para mí. La forma en que veía la medicina, a los pacientes y hasta a mí mismo se transformó en ese instante. Percibí que tantas veces tratamos síntomas sin ver al ser humano completo, y que, para muchos, lo que cura no está en los medicamentos, sino en la escucha genuina, en el cuidado que reconoce a la persona más allá de la enfermedad. Mientras hablaba, mi mente regresó a todas las consultas anteriores, a los pacientes que, en silencio, cargaban dolores semejantes. Comprendí que la medicina no se limita a la ciencia. Es, sobre todo, humanidad en acción, y que cada gesto de atención puede ser la diferencia entre que alguien se sienta invisible o visto. Y en ese momento de revelación, una sensación de responsabilidad me invadió. Sabía que necesitaba llevar esta experiencia adelante, mostrar que existe otro lado de la medicina. Un lado que no está en los libros, sino en la vida real, en las historias que cada paciente carga. Si estás siguiendo este relato, suscríbete al canal ahora y acompaña historias que nos recuerdan la empatía, la escucha y la verdadera dimensión del cuidado. Cada relato es una oportunidad para aprender a ver la humanidad que nos rodea. Terminó la conversación con una leve sonrisa, una mezcla de alivio y esperanza. Y yo, sentado en mi escritorio, percibí que nunca más podría mirar la medicina de la misma manera. No se trataba solo de protocolos o diagnósticos, se trataba de personas, de vidas que merecen ser comprendidas y respetadas. El clímax de la historia ocurrió cuando, por primera vez, noté que estaba dispuesto a abrirse por completo. Ya no había máscaras, ya no había sonrisas ensayadas. Cada palabra cargaba una verdad dolorosa y al mismo tiempo liberadora. Me contó sobre el día en que casi desistió, cuando se sintió invisible incluso para los profesionales de la salud que deberían cuidarlo. Recordó las veces en que permaneció en silencio por miedo al juicio, cuando los comentarios de colegas o familiares lo hicieron dudar de su propio valor. El momento era intenso. Percibía que mi respiración se ajustaba a la suya, como si estuviéramos en sintonía. Cada relato, cada lágrima contenida, cargaba años de dolor acumulado, y yo me sentía simultáneamente impotente y profundamente conectado a su experiencia. Entonces dijo algo que resonó de forma definitiva: «Doctor, yo solo necesitaba que alguien realmente me viera». La simplicidad de la frase cargaba una fuerza inmensa. Comprendí que durante años había sobrevivido, pero no vivido plenamente, y que la medicina tradicional jamás podría suplir la ausencia de atención verdadera y de escucha genuina. Fue en ese instante cuando algo cambió en mí. Percibí que la sensación de victoria anterior, aquella que me hizo pensar que el tratamiento clínico lo resolvía todo,
era solo una ilusión. La verdadera transformación ocurría en ese encuentro de humanidad, en ese intercambio de confianza silenciosa. No estaba curando solo la enfermedad, estaba participando en un proceso de reconocimiento y validación, algo que no se mide en exámenes ni en recetas médicas. Con la emoción a flor de piel, decidí ir más allá de lo que cualquier protocolo sugería. Me senté más cerca de él, mantuve la mirada firme y dije, yo lo veo, no solo su condición, sino todo lo que usted es, sus dolores y sus fuerzas. Respiró hondo, y por primera vez durante nuestras conversaciones se permitió una sonrisa genuina. Una sonrisa que parecía cargar años de alivio contenido, la sensación de ser, al fin, comprendido. Mientras se levantaba para salir, agradeció no con palabras mecánicas, sino con un apretón de manos que transmitía gratitud profunda y silenciosa. En ese instante, percibí que la medicina que yo conocía se había expandido hacia algo mayor. La escucha y la presencia humana podían ser tan transformadoras como cualquier tratamiento. La experiencia me marcó de forma definitiva y supe que jamás podría enfrentar a los pacientes de la misma forma. Cada nueva atención, cada consulta, llevaba en mí la conciencia de que el cuidado va mucho más allá de la técnica. Y mientras reflexionaba sobre aquella conexión, sentí que había una responsabilidad aún mayor. Contar esta historia, compartir esta experiencia, para que otras personas también comprendan que la verdadera medicina involucra empatía y humanidad. Por eso dejo esta invitación para ti. Suscríbete al canal y comparte este video. Cada historia que traemos aquí revela no solo la vida de los pacientes, sino también la lección silenciosa que todos podemos aprender sobre escucha, respeto y compasión. Al final de ese día, solo en mi consultorio, permanecí sentado algunos minutos, reflexionando sobre todo lo que había oído. La sensación era agridulce, tristeza por el sufrimiento que él y tantos otros cargan, pero también esperanza de que el cambio es posible incluso si comienza con un simple acto de atención. Nunca más encaré la medicina como antes. Comprendí que no se limita a curar enfermedades, sino también a reconocer y cuidar de la esencia humana. Mientras el silencio llenaba mi consultorio tras su salida, percibí que aquella experiencia había dejado huellas profundas en mí. Durante años aprendí a tratar síntomas, analizar exámenes y seguir protocolos con precisión casi matemática. Sin embargo, ese día entendí que la medicina verdadera no se resume en fórmulas ni diagnósticos. Se trata de ver al ser humano por completo, de reconocer su dolor, sus vulnerabilidades y su valentía. La ciencia es fundamental, pero la escucha atenta, la mirada que valida y el gesto de atención pueden ser tan transformadores como cualquier tratamiento. Reflexionando sobre ese encuentro, percibí cuánto pueden impactar las pequeñas actitudes en la vida de alguien. Un simple momento de atención puede hacer que una persona se sienta vista, escuchada y valorada. Emociones que muchos pacientes llevan como raros alivios en medio de un mundo lleno de prejuicio y estigma. Él no necesitaba solo medicamentos. Necesitaba a alguien que mirara más allá de la enfermedad y viera a la persona completa. Y eso fue lo que cambió mi forma de trabajar y de comprender la medicina. La experiencia me enseñó que, muchas veces, nuestro mayor desafío no está en curar enfermedades físicas, sino en estar presentes de manera genuina, reconociendo que cada paciente trae consigo una historia única. Aprendí que escuchar es un acto poderoso, capaz de transformar vidas y de transformarnos también.
Desde entonces, cada consulta que realizo lleva conmigo el recuerdo de aquel hombre que me mostró que la empatía y la humanidad son instrumentos esenciales en el cuidado de la salud. Y es precisamente por historias como esta que creamos este canal. Aquí no buscamos solo relatar casos clínicos. Buscamos mostrar la humanidad detrás de cada diagnóstico, cada tratamiento y cada consulta. Cada relato es una invitación a la reflexión, a la empatía y a la mirada atenta hacia quienes tantas veces pasan desapercibidos. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y comparte este video con personas que, como tú, valoran el poder de la escucha, la compasión y el cuidado humano. Ahora, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces miramos a alguien y vemos solo la enfermedad, olvidando que detrás de cada diagnóstico existe una historia, una vida y sentimientos que merecen ser vistos? ¿Cuántas oportunidades perdemos de ofrecer atención genuina simplemente porque seguimos protocolos y rutinas? Al cerrar esta historia, espero que te lleves el recuerdo de que cuidar va mucho más allá de la técnica. Es estar presente, escuchar, reconocer y validar. Es hacer de la empatía una práctica diaria, ya sea en el ambiente médico o en cualquier relación humana. Y recuerda, cada persona que encuentras carga consigo algo que a veces nadie más ve. Ser el primero en notarlo y ofrecer atención puede transformar lo que parece apenas un momento de rutina en algo verdaderamente significativo. Por lo tanto, reflexiona, comparte esta historia, suscríbete al canal y acompaña más relatos que nos recuerdan que la medicina, cuando se une a la humanidad, puede cambiar vidas, incluyendo la nuestra. Porque, al final, cada persona que atendemos nos enseña algo valioso sobre el coraje, el dolor y la fuerza de la conexión humana.